Los grandes sabios de la mencionada sociedad siempre levantaban esfinges en la antigua Atlántida y después, cuando estos sabios se retiraron de ese continente por causa del gran cataclismo que se avecinaba, y que ellos no ignoraban, se orientaron hacia el continente Grabovni, hoy llamado África. Desde allí, desde el sur del África, avanzaron hasta el país de Nailia, hoy llamado Nilo, y, precisamente en Cairona, llamado hoy el Cairo, vivieron y construyeron las esfinges. Dichas esfinges representan al fuego, al aire, al agua y a la tierra. Las garras del león representan al fuego, el rostro humano al agua, las alas simbolizan al aire y las patas de toro hacen referencia a la tierra. Estos 4 elementos son fundamentales en la gran obra y se sintetizan en la sal, el azufre y el mercurio de la alquimia. En la sal está contenido el elemento tierra, el elemento agua y el elemento aire. En cuanto al azufre, vemos que se alimenta de la tierra, y esto lo evidenciamos en los volcanes, donde también está presente el fuego. Y en cuanto al mercurio, vemos que participa del aire y del agua. La sal, el azufre y el mercurio están, pues, allí en los 4 elementos. P. ¿Podría explicarnos por qué los antiguos egipcios le rendían culto al gato? R. ¿Por qué lo asociaban con el mercurio? El gato siempre ha sido símbolo del mercurio de la filosofía secreta, ya sabemos que el mercurio es el alma metálica del esperma. Obsérvese que el gato es un gran vidente, él ve en la noche, en las tinieblas, e incluso, sale en la noche, se reproduce en la noche y es precisamente en la noche profunda de los sabios, en la oscuridad, entre el augusto silencio, donde se trabaja con el mercurio, es decir, en la elaboración del mercurio de la filosofía secreta. La actuación del gato indica que está íntimamente relacionado con el mercurio y por eso se le ha rendido culto. No olvidemos que el mercurio nos convierte en el gentil hombre, en hombres iluminados. P. Las pirámides egipcias son templos en otras dimensiones. R. Las pirámides egipcias tienen, en realidad, sus correspondencias en otras dimensiones del cosmos y de la naturaleza. No lo negamos, así es. P. ¿Qué significado tiene la palabra Heliópolis? R quiere decir, ciudad sagrada. P. Maestro, ¿por qué Tutankamón murió tan joven? R murió joven por el destino que ya traía, pero se autorrealizó. P. Las momias descubiertas por los arqueólogos, ¿constituyen actos de profanación o es así porque la ley lo ha querido? R. Las momias descubiertas por los arqueólogos, aun estando muertas, constituyen actos de profanación, porque eso corresponde a los misterios de los antiguos. P. Porque algunas personas, aun sin haber efectuado este tipo de estudios, conservan sus cuerpos después de la muerte. R. Se debe a las calorías que contiene el cuerpo o bien a los muchos antibióticos que ingirieron cuando estaban con vida. P. Existe por allí un personaje llamado Ramatis, ¿es este señor un adepto? R. Ramatis no se ha visto en la logia blanca, por lo tanto no me consta que sea un adepto. P. Que representaba el escarabajo para los egipcios. R. El escarabajo, entre los iniciados egipcios, tenía el significado de alma. P. ¿Quiénes construyeron las estatuas de la isla de Pascua? R. Esa es una cuestión de la antigua Lemuria. Los lemures levantaron esas estatuas y las colocaban siempre en dirección hacia la Lemuria, tercera raza raíz. P. Las escrituras cristianas mencionan a la ciudad de Belém, ¿existió realmente esa ciudad? R. Belém es una palabra derivada de Bel, torre de fuego, en caldeo. Belém no existía como aldea y ni siquiera figuraba en los mapas. De manera que Belém traduce torre de fuego y esa torre hay que levantarla dentro de uno mismo con el fuego sagrado. Al llegar dicho fuego a la altura del cerebro, queda establecida la torre dentro de uno mismo, aquí y ahora.
P. Usted acompañó a Jesús el Cristo en la Tierra Santa. R. En la época de Jesús de Nazaret yo estaba desencarnado. P. Porque los cristianos que eran arrojados a los leones en los circos romanos en vez de ir llorando iban riendo. R. Porque eran gnósticos y los gnósticos no le tienen miedo a la muerte. Los gnósticos conocen a fondo los misterios de la vida y de la muerte. P. ¿Qué opina Jesús el Gran Kabir del estado actual de la humanidad? R. Él siente piedad por esta humanidad fracasada, porque, definitivamente, esta humanidad está fracasada. P. ¿Por qué se dice que, esotéricamente, el aspirante debe caminar entre triángulos, octágonos y escuadras? R. Los triángulos representan el manejo de las tres fuerzas, de los tres factores de la revolución de la conciencia, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Recordemos las fuerzas positivas, negativas y neutras, el masculino, el femenino y el neutro. Los octágonos significan las 8 iniciaciones, pues, en verdad, son 8 iniciaciones, y las escuadras representan el recto pensar, recto sentir y el recto obrar, en general, la buena conducta. P. ¿Por qué se dice los iniciados deben ir de la mano con Marta? R. Marta es una de las 24 partes de nuestro ser. Ella representa la humildad del iniciado. Sin Martita, sin la humildad, no podemos integrarnos con las partes más elevadas de nuestro ser. P. Su gurú, ciertamente, se llama Adolfito o es un nombre simbólico. R. Así se llama, es el nombre que tuvo en una de sus últimas existencias o, mejor dicho, que adoptó, porque existe desde la Lemuria. Él nació en la Lemuria, pero no ha muerto, conserva el mismo cuerpo que tuvo en la Lemuria. Se llama Adolfo y, cariñosamente, le digo Adolfito. P. ¿De qué se alimenta un resurrecto? R. Se alimenta del árbol de la vida. Esto sucede cuando se ha conseguido la piedra filosofal, es decir, cuando alcanzamos el elixir de la larga vida y la medicina universal. El árbol de la vida nos permite a los resurrectos operar con cierto artificio con el cual reincrudamos los cuerpos y los hacemos plásticos. Unos cuerpos plásticos asumen la forma que uno quiera, bien sea de árbol, de piedra o de animal. En conclusión, nos convertimos en auténticos mutantes. Téngase en cuenta que toda enfermedad tiene sus orígenes en la mente, en los yoes. Muertos estos últimos, conseguimos entonces que nuestros cuerpos reincrudados se tornen plásticos y podemos aparecer como viejos o como jóvenes. P. ¿Considera usted que un resurrecto necesita eliminar la personalidad? R. Hasta hace poco yo mismo defendía a la personalidad, pero ahora que he disuelto el ego a cenizas, me doy cuenta de que la personalidad es un estorbo entre el ser y nosotros. Actualmente, pues, estoy quebrantando hasta la misma personalidad, porque sé que la presencia del ser puede suplir perfectamente a ese instrumento. La presencia del ser es lo suficiente recia por lo que sale sobrando la personalidad. La personalidad es el vehículo del karma, y en ella se encuentran muchas cosas que nos ligan al karma. Es bueno saber que la personalidad es múltiple y perniciosa, no es individual. Gurdjieff y otros estudiosos le rinden culto a la personalidad porque la consideran necesaria, pero yo afirmo categóricamente que no lo es. P. ¿Tiene Melquisedec cuerpo físico inmortal? R. Claro que sí, él tiene su cuerpo físico inmortal, posee el elixir de la larga vida y la piedra filosofal, él es el genio de la tierra. P. ¿Se encuentra Melquisedec en algún lugar específico de la tierra? R. Normalmente se le encuentra en Agarthy, en ciertas cavernas de ese reino. Tanto él como los que lo acompañan poseen naves espaciales con las cuales viajan a través del inalterable espacio infinito. P. ¿Llegarán las masas a comunicarse con los extraterrestres?
R. Tengo entendido que nosotros debemos entregar a la humanidad los métodos y medios científicos para que los terrícolas entren en comunicación con otros mundos habitados y, también con las naves que viajan a través del infinito. Pronto le entregaremos a la humanidad aparatos más perfectos todavía que la televisión y el radio. Estos se propagarán en forma masiva, por todas partes del mundo. Puede decirse, entonces, que los extraterrestres instruiremos a la humanidad en forma masiva. P. Es cierto que en las selvas amazónicas hay bases extraterrestres. R. Sí es cierto que las hay. Tales bases están tan escondidas que jamás los profanos darán con ellas. P. Son reales las fotografías de Marte dadas a conocer por la NASA. R. No son reales, en verdad, esas fotografías son de la Luna y no de Marte. Los terrícolas creyeron que las fotografías, logradas por la NASA con los artefactos enviados a Marte, eran de este planeta, pero, como dijimos, son de la Luna. Los marcianos supieron orientar muy bien los aparatos gringos hacia la Luna, de manera que las fotografías tomadas son de la Luna. P. ¿Cómo define usted el Triángulo de las Bermudas? R. Como una especie de boquete abierto hacia la cuarta vertical o cuarta dimensión. P. Este fenómeno se verifica en otros lugares similares al de las Bermudas. R. Sí, el mismo fenómeno se verifica en otros lugares similares a de las Bermudas. P. Es posible realizar un viaje astral escuchando un tipo especial de música. R. Cuando se entra en meditación, escuchando música especial para ese tipo de práctica, es indubitable que se logran viajes astrales. P. ¿Existieron realmente los 3 Reyes Magos? R. No como personas físicas. Son, únicamente, el símbolo de los colores de la gran obra, es decir, de la piedra filosofal. Obviamente el Rey Mago de color negro simboliza el primer testimonio de la alquimia, cuando las aguas, el mercurio, son todavía negras. El Rey Mago de color blanco alegoriza al proceso de las aguas tornándose blancas. El Rey Mago de color amarillo simboliza a las aguas del mercurio tomando el color amarillo, y el color rojo, que es el más elevado de la alquimia, está formado por la púrpura de los reyes. Tomar a los 3 Reyes Magos como personajes físicos es un absurdo. P. ¿Cómo observa la Gran Logia Blanca al movimiento gnóstico internacional? R. Los hermanos de la Fraternidad de la Luz Interior, obviamente, conocen el programa del movimiento gnóstico internacional y cooperan ayudando intensamente a todo el movimiento. P. ¿Cómo define usted a la antropología gnóstica? R. Es una antropología psicoanalítica. Incuestionablemente, nosotros, por medio del psicoanálisis, podemos extraer de cada pieza, nicho, pirámide, tumba, etc., los principios psicológicos contenidos en tales piezas. P. ¿Se implantará la gnosis en el Canadá? R. Sí, la gnosis se desarrollará en el Canadá y allí se creará una base para preparar delegados internacionales que luego irán a Europa. P. ¿Qué futuro le aguarda a la gnosis en Europa? R. Pues un futuro glorioso. La gnosis llegará a Europa en su forma antropológica y producirá una verdadera revolución cultural. P. Llegará la gnosis hasta el Asia y África. R. Sí, deberá llegar hasta el Asia y África, porque el mensaje gnóstico tenemos que entregarlo a la humanidad entera. P. Venerable maestro, ¿cómo se va a introducir la gnosis en el Asia con tanto fanatismo que allí existe? R. Necesitaremos marchar en forma inteligente. Tenemos planes, tenemos proyectos y, en general, todo está sabiamente coordinado para que no tengamos problemas. P. ¿Cuántos miembros llegará a tener la gnosis en México? R. Tenemos calculados 3 millones de gnósticos para México.